Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Amer veremos el tema, los vivientes versus los reujín marinos. En la primera parte veremos los vivientes y por la tarde exploramos los reujín marinos. Primera de Tesalonicenses 4:17 nos dice: luego, nosotros los vivientes, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Adón. Los que serán transformados y arrebatados son los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Bueno, los vivientes son seres que respiran reuj. Shaulo no hablaba de los que respiran aire, sino de los que respiran el soplo de Yahweh Elohim. En otras palabras, solo aquellos creyentes que lleguen al nivel de vivientes serán arrebatados. La pregunta es, ¿qué significa llegar a ser vivientes? Bueno, los querubines son descritos como seres vivientes y por ende, todo creyente que será arrebatado va a experimentar las 4 fases o rostros de los querubín, y vamos a explicar esto en profundidad porque Yahweh y Yeshua han dejado plasmado muchos misterios aquí. Y Jezquel 1:5 nos dice: y del fuego salían 4 seres vivientes. Los creyentes vivientes son literalmente como querubines manifestados en carne, y los querubines son los que mueven la Merkabah, el carro celestial, y por ende, llegar a ser viviente significa haber pasado por las 4 metamorfosis del querubín: rostro de león, rostro de buey, rostro de hombre y rostro de águila. Y cuando las 4 fases están alineadas, el creyente deja de ser humano terrenal y se convierte en alma viviente celestial, listo para ser arrebatado. Y de hecho, él ya pasó por esas 4 etapas y fue arrebatado vivo, porque su ser interior era un querubín viviente. Y dentro de poco examinamos ese misterio en capas, pero antes de eso tenemos que explicar bien lo que dijo Shaulo. En Primera de Tesalonicenses 4:17 Shaulo dice: seremos arrebatados. El verbo arrebatar es arpazo y significa ser tomado violentamente por el poder de lo alto. Esto no es solo un evento físico, sino una transferencia de estado. El cuerpo físico se sintoniza con el reuj, el alma con el fuego. El creyente se vuelve luz moviéndose, es decir, ese evento del arrebatar arpazo es exactamente lo que los querubín hacen: corrían y volvían como relámpagos. Por eso, solo los creyentes vivientes pueden ser arrebatados, porque ya se volvieron relámpagos vivos, instrumentos del viento de Elohim. ¿Qué significa esto? Ser arrebatado significa activación del querubín interior. Entonces, aquí les presento las 4 fases del querubín como proceso de transformación del alma. Número 1. Fase de león es el encendido del coraje celestial. El alma despierta del letargo y el rugido interior rompe los yugos. Número 2. Fase de buey, la purificación del servicio. El creyente deja la rebeldía y se sujeta al yugo de Yahweh y Yeshua. Número 3. Fase de hombre, la madurez emocional y el discernir. El corazón se alinea con la compasión de Yeshua. Y finalmente, número 4. Fase de águila, la traslación y la visión profética. El alma asciende, ya no pertenece a la tierra, sino al aire. Por tanto, solo al completar estas 4 fases, el creyente se convierte en viviente, listo para ser tomado en las nubes. ¿Cuál es la conclusión profética?
Bueno, Yahuanán 5:25 nos dice, los muertos oirán su voz y vivirán, es decir, ser creyente viviente no es tener pulso físico, sino más bien haber despertado el pulso perpetuo del Ruach HaKodesh. En otras palabras, los creyentes se han vuelto querubines vivientes, ya no pertenecen al polvo, sino al viento. Y cuando Yahshua aparezca en el aire, los vientos reconocerán a sus semejantes y los atraerán hacia él como imanes de luz. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua van revelando misterios secretos, y el siguiente misterio es más revelador. Elías fue arrebatado porque completó las 4 fases del querubín viviente, convirtiéndose en un relámpago vivo que Elohim arrebató en un torbellino, y lo vamos a explorar en capas. Capa número 1, Elías como león. Segunda de Reyes 1:10 nos dice, si yo soy varón de Elohim, descienda fuego del cielo. Y en Primera de Reyes 17, Elías hace descender fuego en el Carmelo y mata a los profetas de Baal. Esta etapa de león es etapa del fuego, la autoridad y del juicio justo. Aquí Elías ruge como león de Yahweh y Yahshua, ejecutando juicio contra la idolatría. Es decir, su palabra tenía rugido, porque cuando hablaba, el cielo se cerraba o se abría. En esta fase de león, el elemento fuego domina, y el fuego representa celo por Elohim. Por tanto, el león simboliza al querubín viviente del oriente, que ruge contra la corrupción y guarda la pureza del altar. ¿Cuál es el resultado a Reujín? El Reuj dentro de Elías despierta autoridad celestial, su voz abre y cierra cielos, y por ende, el rostro de león en Elías es la fase del rugido profético. Pasemos a la segunda capa, Elías como buey. Esta es la etapa del servicio, la carga y el sacrificio personal. En Primera de Reyes 17, Elías le dice a la viuda de Sarepta, hazme a mí primero una pequeña torta. Aquí Elías aprende a servir en lo pequeño y a vivir del altar. El buey representa la fuerza del siervo, que alimenta con la palabra al pueblo en época de hambre. Esta etapa de buey es obediencia bajo yugo. Elías come lejen de cuervos, se humilla ante una viuda y hace plegaria 3 veces por el hijo muerto. Es decir, Elías aprende que el poder no es dominio, sino servicio que resucita. El elemento del buey es la tierra, porque el profeta siembra fidelidad en medio de la sequía. ¿Cuál es el resultado a Reujín? Elías entrena su alma en la paciencia del siervo, es decir, el fuego del león se templa con la mansedumbre del buey. Por tanto, el rostro de buey en Elías representa fase del yugo de Elohim. Pasemos a la tercera capa, Elías como hombre. Esta etapa es de quebranto, compasión y restauración interior. En Primera de Reyes 19 se menciona el desierto y la cueva de Joreb. En ese lugar Elías dice, estoy solo y buscan mi vida para quitármela. Es decir, el profeta ahora enfrenta su humanidad. Se derrumba la fuerza del león y la carga del buey se vuelve pesada. Aquí Yahweh y Yahshua le muestran que el poder no está en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino más bien el poder está en la voz apacible y delicada. Esta tercera fase es del hombre compasivo. El profeta se humaniza, comprende que Elohim no solo quiere fuego del juicio, sino ternura y compasión. Es decir, el rostro de hombre representa el agua, porque su corazón es lavado de cualquier orgullo. ¿Cuál es el resultado a Reujín?
el fuego del león y la tierra del buey se equilibran con el agua de la ternura del hombre. Eliyá deja de ser instrumento de juicio y se vuelve restaurador. Por tanto, el rostro de hombre en Eliyá representa fase del corazón sabio. Finalmente, capa número 4. Eliyá como águila. Esta etapa es de visión, traslado y arrebatar. En Segunda de Reyes 2 nos dice: he aquí un carro de fuego y caballos de fuego. Separó a los dos y Eliyá subió al cielo en un torbellino. Aquí Eliyá completa la fase final, se vuelve como querubín completo. Ya domina los 4 elementos: fuego de león, tierra del buey, hombre de agua y aire de águila. Es decir, Eliyá asciende como relámpago envuelto en viento, porque su alma ya vibra a la frecuencia del cielo. En esta etapa, el torbellino no lo destruye, lo absorbe, porque él y el torbellino son del mismo tipo, energía de Elohim. Entonces, el águila representa visión celeste y la comunión directa con el trono. ¿Cuál es el resultado a Reujín? El profeta trasciende la carne, se vuelve Merkaba viviente, carro del Reuj, y por eso es arrebatado sin ver muerte. Por tanto, el rostro de águila en Eliyá representa fase del vuelo perpetuo. ¿Cuál es el resumen profético? Bueno, como león de fuego, Eliyá aprende dominio profético. Como buey de tierra, aprende humildad y obediencia. Como hombre de agua, aprende compasión y equilibrio. Y finalmente, como águila de aire, aprende unión con el Reuj. ¿Cuál es la revelación profética? Bueno, los vivientes del arpazo, arrebatar, no son una masa de creyentes nominales, sino más bien son los que han pasado por estas 4 fases del querubín interior, como lo hizo Eliyá. Tienes que rugir en proclamación como fuego de león. Tienes que servir en tierra como buey. Tienes que llorar en agua como hombre. Y finalmente, tienes que volar en el aire como águila. Y solo entonces el alma vibra con la frecuencia del cielo y el torbellino te reconoce. Por tanto, así como Eliyá, los creyentes vivientes serán arrebatados en Merkaba y se encontrarán con Yahshua en el aire. Ahora bien, en este punto presentamos el siguiente corolario clave. Los vivientes tienen ojos por dentro y por fuera. Eso representa conciencia y discernir total, y Elohim lo va a revelar en capas. Capa número 1, los ojos como símbolo de conciencia y discernir. Los ojos representan la luz interior del entender. Salmo 19:8 y Matías 6:22, es decir, tener ojos por dentro significa visión del corazón, examen interior, autoconciencia. Por otro lado, tener ojos por fuera significa discernir a Reujín de tiempos, personas y ambientes. En otras palabras, los vivientes ven el mover del Reuj tanto dentro como fuera. No juzgan por apariencias, sino por el pulso del Reuj. Capa número 2. Los ojos por dentro simbolizan también el espejo del alma. Segunda de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la emuná. El querubín viviente se revisa constantemente, su corazón, sus motivos, sus impulsos. Estos ojos internos son como antenas de luz que registran cualquier sombra o corrupción, es decir, sin visión interior no hay transformación. Los que solo miran hacia afuera ven errores ajenos, pero los vivientes primero se examinan a sí mismos. Por tanto, así se cumple el principio: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Matías 6:22.
Capa número 3. Los ojos por fuera simbolizan también visión profética y vigilancia. Los ojos externos del querubín no son curiosidad, sino atención continua al mover del trono. Y Jezquel 1:18 nos dice: sus cuerpos y sus ruedas estaban llenos de ojos alrededor. Esto significa que nada del reino los sorprende. Son seres vigilantes y ven venir el juicio antes que los demás. ¿Cuál es el misterio de la doble visión? Bueno, los ojos por dentro y por fuera revelan el estado del alma que ha alcanzado transparencia total. Nada oculto dentro y nada confuso afuera. Eso es el sello del verdadero viviente, el que puede decir: en tu luz veo la luz. Salmos 36:9. Y en este punto vamos a examinar un detalle clave del primer ser viviente, el león. Y esto tiene una aplicación tremenda con los creyentes protones, los primeros sellados. Bereshit 49:9 nos dice: cachorro de león es Yahudá, exaltación, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Yahudá. Luego nos dice, Revelaciones 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000, de la tribu de Yahudá, 12,000 sellados. La tribu de Yahudá es la primera tribu en ser sellada, es decir, la tribu de Yahudá representa a los creyentes protones, porque protón significa primero. Y no solo esto, el protón en la física es la partícula con carga positiva que atrae electrones y define el elemento. Y por ende, en lo Areujín, un creyente protón tiene identidad bien definida y tiene energía que atrae creyentes. Un creyente protón tiene emuná proactiva, es decir, no reacciona, inicia. Por eso, Yahweh y Yeshua sellan primero a los que poseen carga positiva de gobierno, porque su emuná sostiene a los demás. Entonces, Revelaciones 7:4 nos dice, de la tribu de Yahudá, 12,000 sellados. El orden de sellado no es étnico, sino frecuencial. Yahudá abre el sellado, porque su vibración, exaltación, impulso, guerra kadush, es lo que activa al resto de las tribus. ¿Cuál es el misterio? El sello viene donde el fuego ya está encendido, es decir, el Elohim no sella a creyentes con inercia, sino más bien sella a creyentes proactivos, protones, con mover constante. ¿Cuáles son los rasgos de un creyente protón? Tiene emuná activa, tiene canto de Yahudá, pero sobre todo tiene valentía kadush. Por tanto, aquí les presento el criterio del sellado. El sello no se coloca por antigüedad ni mérito visible, sino por compatibilidad de fuego. Es decir, cuando el Reuj mira que alguien tiene la misma vibración del trono, positividad, celo, emuná pura, entonces el Reuj lo reconoce como suyo. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice, conoce Yahweh a los que son suyos. ¿Cuál es la conclusión profética? Ser un creyente protón significa cantar aun cuando nadie responda, correr hacia el desafío, no huir, sostener el campo Areujín con emuná positiva. Por eso el sello comienza con Yahudá, la tribu de protones. Entonces, Bereshit 49 nos dice, cachorro de león es Yahudá, de la presa subiste, hijo mío. El creyente protón tiene dos cosas principales, impulso juvenil, cachorro de león, y también tiene impulso de guerra, de la presa subiste. Y por esta causa, Micael, siendo el jinete del primer sello, es anunciado por el primer ser viviente, el león.
Micael siendo el primer sellado, que sale en el primer sello, y sale de la tribu de Judá, es el primer protón de los 144,000 y por ende tiene dos atributos principales. Micael es un joven, cachorro de león, porque ahora mismo tiene 33 años, y Micael constantemente piensa en guerra y pelea. De la presa subiste. Por eso, en todas las intros y enseñanzas de Micael aparece la espada de guerra que fulmina al dragón, y todos los salmos de Micael son puramente guerra. Voy a matar al dragón, contigo, oh Yahweh, maté a Lucifer, etc. Voy a pisar al dragón, contigo, Yahweh, al dragón pude matar. Me llamo Micael, voy a matar a un dragón. Con tu poder, yo apresé a Lucifer. Entonces, un creyente protón de Judá tiene dos atributos principales: impulso juvenil, cachorro de león, y guerra kadush, de la presa subiste. Por tanto, aquellos que dicen, no me agrada esas intros de violencia contra el dragón, eso es para infantiles, eso es fanatismo. Todos los que piensan de esa forma no entienden realmente las profundidades del Reuj, porque el creyente protón Micael es cachorro de león, es decir, la mayoría lo llamará muchacho infantil, muchacho fanático, muchacho violento, pero en realidad ellos mismos confirman las profecías, porque el jinete del primer sello es un protón, y todo protón tiene Reuj de león con impulso juvenil. Por tanto, las intros de Micael no son violencia gratuita, son literalmente el cumplir de las profecías. El cachorro de león, Micael, está subiendo con la presa. Revelaciones 4:7 nos dice, el primer ser viviente era semejante a un león. Luego, Revelaciones 6:1 nos dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes, el león, decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. El primer ser viviente, el león, es un protón, y el león lanza el primer ven y mira, y esa frase se aplica para todo creyente protón con Reuj de león. La palabra ven es lanzar un llamado, una proclamación o rugido, y la palabra mira es mostrar los códigos secretos en ese llamado, es decir, cada vez que un creyente protón actúa con esa frecuencia de león, abre camino para otros, ven, pero también ilumina los códigos, mira, y por ende, el creyente protón multiplica la visión para los demás. Esa es la señal de madurez del cachorro de león. Su rugido despierta a los dormidos y les muestra el camino hacia Yahweh y Yahshua. ¿Cuál es la conclusión? El misterio de ven y mira es que la iniciativa de león no se limita a pelear, también enseña. Por eso Micael no solo canta de guerra y pelea, también enseña códigos secretos de Yahweh y Yahshua. Entonces, el primer sello arranca con el rugido del león, es decir, el primer ser viviente inaugura cada ciclo de revelación, llamando y mostrando, y por ende, los creyentes protones con Reuj de león son los pioneros del despertar a Reujim. Su voz convoca, su visión guía, su fuego abre paso a los demás. Y en este punto vamos a entrar en otro misterio clave de los vivientes. Segunda de Shemuel 1:22 nos dice, el arco de Yaunatán no volvía atrás y la espada de Shaul no volvía vacía.
Shaul y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Shaul y Jonatán tenían dos faces del viviente, león y águila, pero murieron por fallar en las fases intermedias, buey y hombre. ¿Qué significa esto? Un creyente, si pierde una fase del viviente, entonces no será arrebatado vivo, sino más bien probará la muerte, así como Shaul y Jonatán murieron en el campo de batalla. Entonces vamos a desglosar este misterio en capas. Los 4 rostros del viviente son las 4 dimensiones del alma. Rostro de león es valentía, autoridad, impulso. Rostro de buey es servicio, obediencia, humildad. Rostro de hombre es discernir, sensibilidad. Y rostro de águila es visión, revelación, elevación. Por tanto, cuando un creyente mantiene en equilibrio estas 4 fases, entonces el carro Arreujín de su vida se mueve. Pero si fallas en una fase, entonces tu mover se detiene. Y el ejemplo claro de esto es Shaul y Jonatán. Ellos tenían 2 fases, león y águila, es decir, la escritura los describe con fuerza y destreza en la guerra. Ellos tenían rostro de león, valentía heredada de Benjamín, tribu guerrera, y también tenían rostro de águila, visión estratégica y rapidez en la batalla. Pero el centro del viviente, las fases de hombre y siervo, se quebró. Entonces, en la fase de hombre, Shaul tuvo falta de coraje interior. Shaul tenía ejército, pero no carácter. Frente a Goliat se paralizó y su miedo reveló falta de identidad. Por tanto, la fase de hombre simboliza el fuego interior del Reuj. Sin esa fase, el león se convierte en fiera y el águila se convierte en huida. ¿Cuál es el misterio? El coraje Arreujín no nace de la fuerza externa, sino de conocer quién te envió. Shaul no conocía su fuente, por eso, aunque tenía cierto fuego y visión, se volvió inestable. Luego tenemos la segunda fase, en que Shaul falló, fase de buey o siervo. El buey representa obediencia práctica, pero Shaul falló al no ejecutar la orden para destruir a Amalek y por ende su desobediencia cortó el flujo de energía del trono. ¿Qué significa esto? El buey o siervo es el eje que une el fuego del león con el vuelo del águila. Es decir, sin la fase de buey el carro se desarma. Por eso Elohim dijo, la obediencia vale más que el sacrificio. ¿Cuál es el misterio? El servicio humilde mantiene la visión limpia, pero la rebeldía abierta enturbia la mirada del águila. ¿Cuál es la lección para los tiempos del fin? Los vivientes no se definen por un rostro, sino por la armonía de los 4. Shaul y Jonatán empezaron como leones y águilas, pero no cultivaron el corazón de hombre, ni el reuj de siervo. Por eso, su carro se detuvo en medio de la batalla, murieron. Por tanto, el llamado para quienes buscan ser arrebatados es mantener todas las fases vivas. Fuego de león, humildad del buey, corazón de hombre y visión de águila. Solo así el viviente permanece completo ante el trono, listo para ser arrebatado. Y Jezquel 1:10 nos dice, el rostro de hombre, el rostro de león a la derecha, el rostro de buey a la izquierda y el rostro de águila por detrás. En la visión inicial del libro de Jezquel, el que encabeza es el rostro de hombre, pero luego, más adelante, en el capítulo 10, el rostro de buey aparece primero. ¿Qué significa esto?
aquí hay un misterio profundo y Elohim lo va a revelar. Y Jezquel 10:14 nos dice, cada uno tenía 4 rostros, rostro de querubín, buey, rostro de hombre, rostro de león y rostro de águila. Aquí el rostro de querubín, buey, ocupa el primer lugar. ¿Por qué? Bueno, en el capítulo 1, el profeta mira la Kabut acercarse desde el norte, pero en el capítulo 10 la ve partir del templo. Es decir, cuando la Kabut llega, el orden comienza con el hombre, porque la revelación se dirige a la humanidad. Pero cuando la Kabut se retira, el primer rostro pasa a ser de buey, símbolo del servicio y del sacrificio, porque el énfasis ya no está en la recepción, sino en la responsabilidad de sostener y llevar la presencia. Entonces, aquí les presento un corolario de la permutación de rostros, del despertar hombre a la madurez buey. El orden inicial era hombre, león, buey, águila. Eso describe el proceso del despertar, comprensión, valentía, trabajo y elevación. Pero el orden final es buey, hombre, león, águila. Eso muestra la madurez del siervo, servicio, discernir, autoridad y contemplación. Por tanto, la permutación refleja la evolución del carácter de los vivientes. Lo que empieza con curiosidad humana termina en servicio humilde, buey. Es decir, algunos creyentes se acercaron al querubín Micael por curiosidad, pero ahora están sirviendo como buey, apoyándole. ¿Qué significa esto? El rostro de buey es como eje del trono. En el capítulo 10, el rostro de buey equivale a querubín. Esto enseña que, en la fase madura del ministerio, el servicio activo se vuelve el centro del trono. Solo aquellos que están dispuestos a servir pueden sostener la Kabut de Yahweh y Yahshua. Salmos 18:10 nos dice, cabalgó sobre un querubín, siervo activo, y voló sobre las alas del viento. Yahweh y Yahshua se mueven en siervos activos, querubín, y los querubín son viento. Por tanto, cerramos la enseñanza con el cántico del viento, del querubín de Yahweh y Yahshua, Micael. Yahweh me activa como viento en el río. Tú me diste nuevo nombre en el río. Maravillas tú restauras en el agua. Tu reposo verdadero me sumerges en el río de tus grandes maravillas, Yahweh Elión. En mí tú redimes el reposo del milenio. Este tiempo sadoquita será base en tu reino. Y si alguien no lo guarda, como viento lo quebranto. El mar rojo tú abriste y me llamas viento recio, Yahweh Elión. Tú me das el cetro de justicia
y de juicio administro con justicia el milenio. Tu justicia es un monte y tu juicio es profundo. Tú me llamas Micael, soy arcángel y mi lucha ha nacido de mi creador. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos los Reujín marinos. Y Sheyá 27:1 nos dice: en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Luego nos dice Matías 14:25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué Yahshua camina sobre el mar? Es algo simple. El mar representa la fortaleza de Lucifer, el dragón. En el mar se encuentran los demonios marinos de alto rango que sirven al dragón. Por tanto, caminar sobre el mar es un juicio que Yahshua está haciendo a las potestades marinas. La pregunta es: ¿por qué Yahshua camina sobre el mar en la cuarta vigilia? Bueno, la cuarta vigilia corresponde entre las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, el amanecer. En ese periodo es la lucha a Reujín más intensa, porque en la cuarta vigilia los demonios marinos están más activos, generando pesadillas, sueños sexuales, opresión, etc. Por tanto, Yahshua camina sobre el mar a esa hora, cuarta vigilia, para anunciar juicio aplastante al dragón y su reino marino. Y curiosamente, ese juicio se ejecutó el cuarto milenio, porque en Pesaj del año 4000 Yahshua entrega su vida en la estaca, y con eso el reino del dragón fue aplastado totalmente. Ahora bien, en este punto vamos a examinar un misterio secreto de la Odisea, porque la tibieza de la Odisea es producido precisamente por Reujín marinos, y existen pistas claras para saberlo, y lo vamos a explorar capa por capa. Revelaciones 3:15 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Espero fueses frío o caliente. Esta frase tiene que ver con aguas. El agua caliente representa al creyente que ha sido encendido por el fuego del Ruach HaKodesh, y el agua fría representa a las naciones que están fríos de amor por causa de la maldad. Pero existe un agua intermedia, el agua tibia, y el agua tibia representa una mezcla entre caliente y frío. Por tanto, el creyente tibio ha sido contaminado y mezclado. La pregunta es: ¿quién es el responsable de esa mezcla o tibieza? El propio Yahshua da la pista y usa la metáfora del agua para describir a la Odisea, es decir, los Reujín marinos son los responsables directos de que un creyente caiga en tibieza, y existen más pistas que lo confirman. Por ejemplo, la riqueza falsa de la Odisea es producto de la presencia de Reujín marinos, y lo vamos a explorar. Revelaciones 3:17 nos dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Las riquezas falsas o ilusorias están proféticamente ligados al dominio del dragón, al mar, y la escritura lo revela. Y Sheyá 60:5 nos dice: la abundancia del mar se convertirá a ti. Luego en Revelaciones 18 se menciona: los mercaderes del mar lloran por la caída de Babilonia.
es decir, las riquezas materiales, ilusorias, riquezas falsas. Esas riquezas provienen por pactos hechos con los Reujín marinos, y en caso de la Odisea, la riqueza falsa de ellos es producto de la influencia de Reujín marinos en sus vidas. La Odisea dice: yo soy rico, es decir, el alma de la Odisea ha sido engañada por Reujín de comercio, codicia y vanidad submarina. Luego, Yahshua les dice: ¿no sabes que eres ciego? La ceguera de la Odisea es causado por niebla marina, porque los mares suelen tener niebla, y por eso, en sentido a Reujín representa falta de visión profética, confusión a Reujín, tu entender se nubla. Por tanto, estos síntomas significan que estás bajo ataque de Reujín marinos que te adormecen y te hacen caer en tibieza. Y el siguiente misterio secreto va a revelar de forma clara y contundente que los tibios de la Odisea tienen el Reuj marino de Leviatán. Job 41:34 nos dice: Leviatán es rey sobre todos los hijos de soberbia. Y Revelaciones 3:19 nos dice: yo reprendo y castigo con vara a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La Odisea rechaza la vara de hierro o corrección. Por eso Yahshua les dice: yo reprendo y castigo. La pregunta es: ¿por qué un tibio rechaza la vara de hierro? Por soberbia y orgullo. Los soberbios con Reuj de Leviatán nunca aceptarán la corrección, sino al contrario, te desafían públicamente diciendo: estoy esperando que me fulmines. Es decir, claramente, los tibios de la Odisea están bajo influencia directa del rey de la soberbia Leviatán. Por tanto, un creyente desafiador tiene demonios marinos adentro, y estos Reujín del mar han nublado el dominio propio de la persona, y por eso reaccionan con prepotencia y desafío. Pero Yahshua da el antídoto para vencer a estos Reujín marinos. Revelaciones 2:26 nos dice: al que venciere, le daré autoridad sobre las naciones, el mar, y las regirá con vara de hierro. Aquí está la clave para vencer la influencia de los demonios marinos. Yahshua menciona autoridad sobre las naciones, y naciones en lenguaje profético es el mar, y luego Yahshua introduce la vara de hierro, es decir, la única forma de vencer a estos Reujín marinos no es simplemente ayunar y hacer plegaria, porque el ayuno y la plegaria sin aceptar corrección no te libera de los demonios marinos, sino más bien tienes que acompañar tu ayuno y plegaria con disciplina o vara. Por tanto, los creyentes que tienen demonios marinos no podrán liberarse de esos Reujín del mar hasta que acepten la disciplina de la vara. Solo la vara de hierro puede purificarte del Reuj de orgullo de Leviatán. El que no acepta la vara será vomitado, pero el que la acepta será investido como vencedor. ¿Cuál es la conclusión profética? La vara no es maldición, como algunos lo llaman, sino más bien la vara de hierro es el instrumento de liberación del Reuj marino. ¿Cuál es el mensaje final de Yahshua para la Odisea? Revelaciones 3:20 nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Yahshua está afuera? Porque los Reujín marinos han cerrado la puerta desde adentro. Yahshua solo entra donde hay fuego, no donde hay tibieza y orgullo marino. ¿Cuál es la conclusión? Solo los que aceptan el fuego de la vara y la verdad traspasante, solo ellos serán liberados de los Reujín marinos, pero los demás seguirán nadando junto con Leviatán hasta que finalmente sean vomitados como los 3 rebeldes que se fueron.
Y en este punto vamos a entrar en otro misterio de los Reujín marinos. Éxodo 14:21 nos dice: y Yahweh hizo que el mar se retirara por recio viento oriental, y el mar se dividió. Luego Yehezkel 29:3 nos dice: habla y di, así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. El pueblo de Yasharel fue acorralado en el Mar Rojo. ¿Por quién? Bueno, la escritura revela que era un ataque de Reujín marinos, porque se menciona a Faraón como dragón de agua. Es decir, cuando Faraón acorraló al pueblo frente al Mar Rojo, eso representa que todo el pueblo de Yasharel siempre será acorralado por estos demonios marinos, y la única forma de escapar es obedeciendo la vara de Moshe. Por tanto, los creyentes que rechazan la vara de hierro del Moshe del siglo XXI, Micael, esos creyentes no cruzarán el mar, sino más bien serán entregados al dragón acuático. Y el Elohim va a desplegar este misterio en varias capas. Éxodo 14:21 nos dice: y Moshe extendió su mano con la vara sobre el mar, y Yahweh hizo que el mar se retirara por recio viento oriental. El Mar Rojo representa la frontera entre la esclavitud y la libertad, pero no se abre con inteligencia, ni plegaria suave, ni estrategia humana, sino más bien el mar se abre con la vara, y no cualquier vara. Es la vara del enviado de Elohim con fuego, orden y juicio. ¿Cuál es el misterio profundo? Donde hay dragones acuáticos bloqueando el paso, solo la vara de juicio puede abrir camino. Es decir, en el fin de los tiempos, el pueblo solo avanzará cuando escuche y obedezca a la vara de hierro que Elohim le dio al Malach Micael. Luego, Éxodo 14:9 nos dice: y los egipcios los siguieron y los alcanzaron, acampados junto al mar. El pueblo acorralado por el dragón acuático es símbolo de la asamblea en los últimos días. El pueblo fue rodeado por Faraón, dragón marino, y fueron rodeados frente al mar sin escapatoria. Esto es profecía del último cerco a Reujín que vivirá la asamblea antes del arrebatar final. Y la pandemia del año 2020 solo fue un ensayo nada más. Entonces, los Reujín marinos tienen el control del mundo actual, Egipto, y están preparando otro asedio más letal que el bicho 19. Pero Yahweh y Yahshua van a libertar a su pueblo fiel que haya obedecido la vara de su enviado Micael. Salmos 2:9 nos dice: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. En este tiempo, la vara de Moshe es la vara de hierro de Yahshua, y Yahshua se lo entregó en manos de su enviado, Micael hecho hombre. Por tanto, el pueblo está siendo probado hoy. ¿Obedece la vara o lo desafía? ¿Sigue al que proclama con fuego? ¿Se somete al orden de Elohim? Muchos rechazan la vara por orgullo, por tibieza o por influencia directa de Leviatán, y por eso serán vomitados como la Odisea, tragados como los egipcios y descalificados para el cruce. ¿Qué significa esto? El juicio de los tibios y rebeldes es ser entregados al dragón que habita en el mar. Es decir, rechazaste la vara, entonces que el agua te cubra y te trague. Éxodo 14:28 nos dice: y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los tragaron a la caballería y a todo el ejército de Faraón. La vara abrió camino para los obedientes, pero cerró juicio para los rebeldes y perseguidores. Esto es sombra del arrebatar y del milenio.
para los que obedezcan a la vara de hierro, el mar es abierto y caminan en seco. Pero para los que se burlaron de la vara y lo desafiaron, el mar se cierra y los sepulta. Ahora bien, en este punto vamos a ver otro misterio del mar. Hechos 27 nos dice: y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron los aparejos de la nave, y al final encallaron en una isla llamada Malta. El último viaje de Saulo termina en naufragio, porque, bueno, todo creyente en su último tramo va a experimentar guerra a Reujín de alto nivel, y esa guerra es contra Reujín marinos de alto rango. Saulo hizo varios viajes misioneros, pero el viaje a Roma termina en naufragio. Roma representa tu testificar final, confrontación con el sistema y tu coronación como mártir o vencedor. Por tanto, el naufragio en este último tramo representa la última batalla del alma, donde el mar, emociones, temores, potestades acuáticas intentarán impedir tu entrada a tu destino profético final. Hechos 28:3 nos dice: una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Después del naufragio, viene la mordedura de la víbora. ¿Qué misterio se encuentra aquí? Bueno, Saulo recoge la leña para avivar el fuego, pero la víbora siente el calor y le muerde en la mano. Es decir, la serpiente Leviatán siempre ataca al que mantiene el fuego en la asamblea. Y esta serpiente que muerde por calor significa también lo siguiente: cada vez que el proclamador está aumentando en calor por causa de la revelación del Reuj, entonces siempre aparecen serpientes ocultas que son revelados por el calor de la vara. Y estas serpientes reveladas son los rebeldes que no soportan la vara de hierro. Ellos, antes de perecer, siempre muestran sus colmillos y van directo a la mano, es decir, tratan de desacreditar la obra del proclamador, pero Saulo sacude a la víbora en el fuego. Y eso significa que Micael no dialoga con las víboras, sino que los devuelve al fuego con vara de hierro. Entonces la víbora muerde la mano. La víbora no fue a la cara, no fue al pecho, fue a la mano. ¿Por qué? Porque la mano representa la obra, la unción activa, la autoridad ejecutiva, la vara. Por tanto, las víboras reveladas actúan de la siguiente forma: atacan la autoridad, tratan de desacreditar la vara y lo llaman maldición, y otros desafían la vara y dicen: estoy esperando que me fulmines. ¿Cuál es la conclusión? Toda víbora revelada por el calor de la vara siempre ataca la obra del proclamador Micael. Y Sheyá 27:1 nos dice: en aquel día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa. La víbora o serpiente que mordió a Saulo representa al Leviatán en su último acto, antes de ser quemado. Leviatán representa lenguas venenosas, murmuración camuflada, rebelión encubierta, ira contra el fuego de la vara. Pero cuando aumenta el fuego de la vara de hierro, entonces Leviatán muestra sus colmillos porque el fuego lo ha expuesto. ¿Qué significa esto? Cuando el fuego del proclamador sube, Leviatán se ve forzado a manifestarse como serpiente violenta y veloz. Luego, Hechos 28:5 nos dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Esta es la clave. El proclamador no se enreda con los colmillos rebeldes, no discute, no dialoga, sacude la víbora en el fuego. Esto representa devolver el ataque con justicia, vara, dejar que el fuego haga su juicio y no cambiar la misión por la mordida. ¿Cuál es el misterio?
si el proclamador se pone a discutir o dialogar con la víbora, se contamina, pero si los sacude en el fuego, se confirma. Y el siguiente misterio es más revelador. Hechos 28:6 nos dice: ellos esperaban que se hinchase o cayese muerto, pero al ver que nada le pasaba, cambiaron de parecer y dijeron que era un Elohim Malach. Las víboras no matan al proclamador, lo promueven más. Y fíjense que los habitantes de Malta le llaman a Shaulo Elohim, y la palabra Elohim no solo se aplica a Yahweh y Yeshua, también se aplica en ciertos casos a los malaquín, y por ende este momento de la víbora que muerde a Shaulo es una profecía donde la serpiente antigua, Lucifer, le muerde en la mano al Malach Micael encarnado y trata de destruir su obra, su servicio para Yahweh y Yeshua. Pero Micael recibe impulso de Elohim y sacude a la serpiente y lo echa al fuego. Y eso simboliza que Micael lanzará al lago de fuego a la serpiente. ¿Cuándo? Al final del milenio. Y ese hecho, Yahweh y Yeshua lo están profetizando en el Salmo 4 de Micael. Mi espada reluciente vibra por la fuerza del Omnipotente. Por orden de Yahweh lancé al fuego a Lucifer. Voy a amarte para toda la vida, siempre voy a defender tu trono. Contigo, oh Yahweh, voy a ir por toda la perpetuidad. Entonces, la serpiente lanzada al fuego, en el relato de Shaulo, es una parábola profética de la encarnación del Malach Micael. Micael sería enviado como humano a proclamar, y la serpiente Lucifer lo muerde en la mano. Eso es tentación para destruir la obra. Pero Yahweh y Yeshua siempre sostienen a su enviado para que sacuda a la serpiente en el segundo cielo y lo lance a la tierra y luego al abismo y finalmente al lago de fuego. Por tanto, el relato de Shaulo es una parábola en código para el ministerio del Malach Micael. Por eso, el relato termina diciendo que los malteses le llaman a Shaulo Elohim. Elohim es un título que también se aplica a los malaquín, Salmo 8:5. Por tanto, el ministerio de Shaulo representa el ministerio de un Elohim hecho carne, y de hecho, el Malach que estaba guiando y protegiendo a Shaulo era el Malach Micael. ¿Qué significa esto? Los misterios profundos, Yahweh y Yeshua, lo están revelando en el fin, y el siguiente misterio es otra parábola profética. Shaulo vence el mar, pero es mordido en tierra y también vence. Y este hecho se aplica al ministerio de Micael y lo vamos a poner en contexto primero. Cuando Shaulo sobrevive al naufragio, literalmente está venciendo al leviatán marino, pero luego en la tierra una serpiente le muerde en la mano. ¿Cuál es el misterio? Bueno, cuando Leviatán no puede vencerte en las aguas, emociones, entonces Leviatán se transforma en serpiente terrestre, es decir, te ataca con pruebas directas y busca morderte en tu servicio, mano. La víbora es una manifestación terrestre del Leviatán. Ya no viene a ahogarte con tormentas, sino más bien viene a envenenar tu servicio, paralizar tu impulso de acción y tratar de contaminar lo que haces. Pero Shaulo vence al Leviatán en el mar y también vence en la tierra, porque sacude a la serpiente y lo lanza al fuego. ¿Cuál es la conexión con Micael?
Bueno, Micael vence a Leviatán, Lucifer, y lo arroja del tercer cielo al segundo cielo. Eso representa vencer en el mar, porque los cielos son representados como aguas. Por eso dice la Escritura, aguas de arriba. Es decir, Micael vence en el mar, cielos, al Leviatán, pero luego Micael encarna como ser humano y desciende a la tierra, y en la tierra el Leviatán lo muerde en la mano, es decir, intenta paralizar a Micael como hijo pródigo perdido, pero Yahweh y Yahshua lo restauran como su mano ejecutora, y por medio de Micael, Elohim sacude al Leviatán y lo lanzará a la tierra, luego al abismo y finalmente al lago de fuego. Por tanto, Micael vence en el mar, cielos, pero cuando encarna en la tierra, primero es mordido y luego vencerá para siempre. ¿Qué significa esto? Shaulo y Micael están muy conectados. Ambos vencen en mar y tierra y son reconocidos como enviados de Yahweh y Yahshua. Y con el siguiente misterio secreto cerramos la enseñanza. Hechos 27:30 nos dice, y procurando los marineros huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentando como que querían largar las anclas de proa, Shaulo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Aquí existe un principio primordial para todo creyente. No abandonar el barco o grupo en momentos de prueba intensa, porque aquel que abandona y quiere salvarse entre comillas, muere, y lo vamos a explicar en capas. La noche anterior, el malaj de Yahweh le habla a Shaulo y le dice, no temas, Shaulo, Yahweh te ha concedido a todos los que navegan contigo. Aquí está la clave, los que navegan contigo, es decir, solo hay seguridad de salvarse cuando navegas al lado del proclamador, no cuando lo abandonas. El que navega junto al proclamador tiene cobertura, pero aquellos que abandonan el barco, el grupo, el ministerio, para ellos no hay cobertura y su destino es ser tragados por el dragón marino Leviatán. Por tanto, el mar representa la prueba emocional y el barco representa la fidelidad bajo presión, es decir, en medio del naufragio. El alma quiere escapar, huir del grupo, tomar decisiones por sí mismo, confiar en su propio criterio, etc. Pero la orden de Yahweh y Yahshua es clara. Permanezcan en la nave, aunque parezca que se hunde. ¿Cuál es la conclusión emocional? Elohim permite que el barco o ministerio se sacuda para ver quién permanece y quiénes saltan al mar por cobardía. Entonces, el barco es figura de la comunidad profética, del cuerpo de vivientes. Shaulo representa al proclamador con vara, Micael, y los marineros representan a los creyentes que están asustados, y en este evento se revela la hipocresía de muchos, y el relato lo muestra. El texto dice, y echando el esquife al mar, aparentando como que querían largar anclas de proa. El plan era una fuga disfrazada de estrategia. Los rebeldes no dijeron, vamos a escapar, sino que dijeron, vamos a soltar las anclas. Eso es hipocresía a Reujín. Por tanto, los hipócritas siempre tratarán de escapar del barco. Pero Yahweh y Yahshua enseñan que todo aquel que escapa del diseño profético con excusas carnales será entregado al juicio del mar, al Leviatán. ¿Cuál es la conclusión perpetua? Elohim no salva por esfuerzo individual, sino que salva por obediencia a su diseño profético. El que permanece, aunque con miedo, será salvado y llevado a Malta, la tierra de fuego y propósito. Salmos 18:16 nos dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas,
puso luego en mi boca cántico nuevo, exaltación a nuestro Elohim. El rey David vence el temor de las muchas aguas con el cántico nuevo. Por tanto, cerramos la enseñanza con los cánticos nuevos de la tienda de David. Cántico nuevo, oh Yahweh, como sellado canto hoy, con voz de trueno, voz de arpista, canto delante de tu trono. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Tú, oh Yahweh, me envuelves y me ciñes con tu gran poder. Soy tu siervo Micael, oh Yahweh, derribé a Lucifer y lo lancé con violencia al Sheol. Con tu fuerza me ciñes hasta el gran abismo, oh Yahweh, derribé a Lucifer y ahora no habrá ninguno que engañe a todas las naciones. Soy tu siervo que vence hoy.